Bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Estamos ya otra semana más juntos compartiendo y pues hemos ido avanzando en este libro maravilloso, Las reuniones en casa. Y pues qué gozo verlos a los que están por ahí y gracias al Señor por este tiempo maravilloso donde pues Él nos puede hablar. Así que eh, leamos los versículos que tenemos para esta semana en este mensaje. Pues tenemos los de la semana pasada de Hechos, pero hay dos para esta semana. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios 3, el versículo que está antes, el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pues este es como un complemento u otro mensaje relacionado con el contenido de las reuniones. Y es bien importante considerar la razón por la cual eh, se insiste, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Se repite el mismo tema porque esto es sumamente importante. El contenido de nuestras reuniones es sumamente importante porque todo lo que se haga, se diga en una reunión tiene que causar edificación, por un lado, pero esta edificación pues nos acerca más al cumplimiento del propósito eterno de Dios, que al final de la Biblia es la Nueva Jerusalén, una entidad corporativa donde el hombre y Dios, la humanidad y Dios están mezclados totalmente. Pero el contenido es muy importante, el contenido de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer. Estos mensajes pues son sumamente prácticos, pero tienen un origen o una base, es totalmente espiritual, ¿verdad? El origen de todo debe ser el Señor, pero entonces entremos a este asunto, a este mensaje de esta noche. Entonces, eh, con respecto de las reuniones grandes, que la semana pasada hablamos de las pérdidas y ganancias, no es que no querramos reuniones grandes, pero nuestro énfasis deben ser las reuniones de hogar, ¿verdad? Las reuniones grandes tienen su razón de ser, su objetivo, pero no son la base para edificar la iglesia ni para retener a los hermanos. Y digo retener esto, pues con bastante paz, porque de verdad de eso se trata, que los hermanos y las hermanas se queden. Tenemos muchos casos de hermanos y hermanas que vienen y luego se alejan, que vuelven a venir y luego se alejan, y luego que solamente se alejan y ya nunca regresan. Entonces, el asunto de retener a estas familias, a estos hermanos y hermanas, no radica en las reuniones grandes. No es el énfasis de las reuniones grandes. De hecho, en el Nuevo Testamento, en los hechos de reuniones grandes, después de que fueron esparcidos todos los creyentes, casi desaparecieron, no se vuelven a mencionar. Entonces, la base de la edificación, del perfeccionamiento, del crecimiento y de retener a estas familias no es originado o dirigido a las reuniones grandes, sino a las reuniones de hogar. Ahora, por ejemplo, una reunión grande, el contenido se relaciona directamente con quien va a ser el orador de esta reunión grande y debe ser rico y abundante y nutritivo. Entonces, ese es el contenido, pero en las reuniones pequeñas, pues también debemos considerar y tener esto en mente, que el contenido debe ser de igual manera rico, abundante, nutritivo. Entonces, en una reunión grande hay un orador, ¿verdad? Dos tal vez, ¿verdad? Ahora tenemos esto, pero en una reunión pequeña no hay un gran orador. Es decir, para una reunión grande se necesita tener un gran orador y eso es lo que hace que se mantenga el interés en los asistentes, ¿verdad? Que va a hablar fulano de tal, ¿verdad? Pero en una reunión pequeña no existe esta figura prominente, ¿verdad? No existe, nadie debe existir de manera prominente. No vamos a trasladar la modalidad de una reunión grande donde hay una figura prominente. Ahora en el hogar, en una reunión de hogar, esto debe desaparecer, ¿verdad? En una reunión pequeña, todos somos iguales. Nadie es nada.
¿verdad? Alguien dijo alguna vez que lo que anhelaba es, bueno, no saber nada, no querer nada, ni ser nada, sino solo que quedaran cenizas de esta persona que dijo este pensamiento. Y es muy, 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 muy bonito, muy positivo y algo que debemos considerar, porque nosotros tenemos la carne, tenemos el pecado, ¿verdad? El pecado causa eso que está en nosotros, que nos impulsa y nos motiva a pecar, ¿verdad? Entonces, es muy fácil sentirse envanecido, nos gusta figurar, nos gusta que nos den una silla especial, cosas como estas, pero en una reunión de hogar necesitamos ver que todos debemos ser nada, todos debemos ser iguales. Miren este detalle. Muchas personas, por ejemplo, el hermano aquí habla de este testimonio, que llega uno a alguna iglesia porque pues el hablar fue para colaboradores que tenían que ver con muchas iglesias. Entonces, nuestra percepción natural de una iglesia es, si vemos 1, 2, 3 líderes, decimos, qué bueno, hay líderes, qué bueno, esto tiene esperanza, pero en realidad, o sea, porque está viendo figuras prominentes, personas que se destacan más que las otras. Esto en realidad acarrea problemas. Pero miren, ese es nuestro pensamiento natural. Miren el caso del Señor Jesús y sus discípulos. Para que los soldados identificaran al Señor Jesús, Judas lo tuvo que besar. ¿Por qué razón? Mire, el Señor Jesús produjo gente igual. Todos eran igualitos. Se vestían igual, hablaban igual, ¿verdad? Es más, a Pedro lo identificaron. Si tú hablas igual, te vistes igual, ¿cómo dices que no eres de los 12? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos la idea de que tenemos que crear líderes, figuras prominentes que se destaquen. No es lo que se busca. En ninguna parte, de hecho, ¿verdad? Pero es algo como cuando empezamos a ver este libro, de lo cual debemos arrepentirnos. Por un lado, provocar o producir estos líderes, o por otro lado, querer serlo, ¿verdad? Querer ser estos que dan las conferencias, empieza con querer ser el que da los anuncios, ¿verdad? Y luego de ahí se va para arriba el asunto, pero es algo que pues necesitamos entender y recibir del Señor, que Él está produciendo un cuerpo donde la cabeza es Él nada más. Nos reunimos y todos nos vamos a sujetar a lo que diga la cabeza, a lo que dicte la cabeza. Entonces, si algo tenemos que hacer cuando nos juntamos es contactar al Señor para poder identificar lo que él quiere que se haga, que se diga, etcétera. Pero esto es muy importante, que nos demos cuenta, ¿verdad? Que no es que necesitemos estos grandes oradores, estas figuras prominentes en las casas especialmente, ¿verdad? Trasladamos todo el formato de una reunión grande ahora a una reunión mini de la misma manera. Algunos se agarra, como decimos, se agarra el micrófono y ya no dejó hablar a nadie, ¿verdad? El gran mensaje que se daba en la reunión grande ahora es un gran mensaje, pero ahora en una casa. No, debemos considerar esto de una manera muy, muy sobria, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos este principio muy fundamental, que es que el Señor Jesús formó iguales, ¿verdad? Todos eran igualitos. Él es el Señor y era el Señor en ese momento. El segundo de la Trinidad en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, y de todas maneras Él se sujetó al Padre todo el tiempo que estuvo en la tierra, ¿verdad? Entonces, esto debe ser muy significativo para nosotros, porque existe esa idea que puede que venga de la religión, que puede que venga simplemente de nuestra manera de ser o de nuestros propios anhelos, ¿verdad? Ambiciones especialmente. Entonces, es algo muy importante que veamos que en las reuniones no somos nada, ¿verdad? Si usted tiene una responsabilidad en la iglesia, pues nosotros no nos presentamos como el hermano. Bueno, en la iglesia existen solo dos puestos, ¿verdad? Anciano y diácono, no hay otra cosa. O es anciano o es diácono, pero no decimos ahí viene el anciano fulano de tal, o ahí va el diácono, no, ni siquiera usamos esos títulos porque en realidad son funciones, ¿verdad? Que se ejercen en la iglesia, pero de veras,
el que quiera hacer algo debe ser el más pequeño, figurar menos cada vez. Entonces, esto es bien importante en estas reuniones de grupo, ¿verdad? No se trata de tener liderazgo, no se trata de ser prominente, no, ¿verdad? Sino que de que aquí todos somos lo mismo, ¿verdad? Todos somos lo mismo, no hay ninguna diferencia, no hay alguien más que otro, todos somos miembros del cuerpo y necesitamos enseñar eso, transmitir esto y demostrarlo, ¿verdad? Entonces, muy importante, miren, la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia en realidad depende de los hermanos y de las hermanas que no son prominentes. De ellos depende. La edificación de la iglesia no depende de los que son más vistos, ¿verdad? Ya se han animado algunos y a decirles eh, que son ya ser coyuntura del rico suministro ya es algo bien distinto, ¿verdad? Entonces es bien importante este pequeño tema, este pequeño punto que estamos viendo acá. Entonces, solo permítanme un segundo. Muy bien, perdonen. Entonces, les decía que este asunto de la edificación de la iglesia es un tema o es una labor que efectúan los hermanos y las hermanas. El hermano aquí le llaman los hermanos y hermanas comunes. Esa es la palabra que usa el hermano en este libro. Sin embargo, pues nosotros podemos decir simplemente que no son hermanos que figuren, porque en realidad, como decíamos al principio de esta serie de mensajes, por ejemplo, Pedro, que habló la primera vez y se convirtieron 3,000, él no podía cuidar a 3,000 personas, ¿verdad? ¿Cuántos años tardaría en visitarlos a uno por uno? Entonces ya en eso pasaron un montón de situaciones. Se necesita que alguien más tome ese trabajo. Y en realidad, como les digo, la edificación desde la perspectiva de la Biblia la llevan los hermanos y hermanas que no son tan prominentes, que no son personas gigantes, ¿verdad? O gigantes oradores como Pablo, como Pedro, ¿verdad? Que son personas que figuraron bastante, ¿verdad? Entonces, de hecho, en la Biblia no se ven, de hecho, tantos personajes de esta manera. Se ve, por ejemplo, un Esteban que de hecho dio un mensaje muy largo y extenso y muy impresionante, ¿verdad? Pero luego él no figura más, ¿verdad? Bueno, más que falleció, pero que fue mártir, que fue más bien martirizado. Por otro lado, pues hay un evangelista, Felipe, y de hecho fue una experiencia sobrenatural el arrebatamiento que tuvo él y al ser trasladado. Pero después de esa predicación maravillosa del evangelio, no figuró tanto, ¿verdad? Como por ejemplo Juan el Bautista, por decir algo. Entonces, esto quiere decir que no se depende de grandes oradores o de personajes sumamente prominentes, ¿verdad? De Felipe solo se oye un mensaje, de Esteban solo se oye un mensaje y que fue martirizado. Entonces debe darnos esto a entender que el énfasis, la labor, el pastoreo y el cuidado tierno se lleva a cabo específicamente en los hogares. Entonces, en las reuniones pequeñas, hablábamos de que en los hogares tampoco es de que llenemos y 40 familias en la casa, no, es un lugar donde nos podemos abrir, donde podemos aprender, donde podemos hablar, ¿verdad? Entonces, no digo que no sean necesarios estos oradores o estos hermanos que tienen esa porción y que los vemos constantemente en las conferencias, en los entrenamientos. Sin embargo, no es el centro, no es lo que nos mantiene, no es lo que nos sostiene, sino que son los grupos pequeños. Entonces existen estos dos tipos de funciones, ¿verdad? Tanto en la función prominente como, ¿cómo se llama? Como en la función que es más íntima y más pequeña. Vamos a ir avanzando rápidamente.
Una de las cosas también que llama la atención con respecto de este asunto, donde todos los miembros deben ser vistos de igual manera, ¿verdad? De manera uniforme. Y no me refiero al hecho de tener una camisa y una corbata, ¿verdad? Como uniforme, sino que todos debemos ser iguales, porque eso es lo que somos. Compartía la otra vez el testimonio de hace muchos años en una conferencia de Centroamérica en El Salvador. Para la culminación de la conferencia, los hermanos de El Salvador nos dieron pupusas y pues queríamos todos pupusas. Y había una fila de al menos 500 gentes, ¿verdad? Por lo menos, por decir algo pequeño. Entonces estaban los hermanos que habían estado dando los mensajes y aparecieron por ahí y corrieron unos hermanitos, vengan, pasen de una vez al frente de la cola. Y dijeron a los hermanos que no, que ellos iban a hacer la cola como todos los demás y se pusieron hasta, de hecho, se quedaron atrás de donde iba yo. Y ahí venían los hermanos, esperaron sus pupusas y se las llevaron. Es una enseñanza sin enseñar. ¿Ah? Esta es una enseñanza sin enseñar. Entonces, veamos que son cosas pequeñas que se han metido entre nosotros y que las hemos adoptado. Y al final eso es pura enseñanza de los nicolaitas. Pero en esta parte, el hermano menciona que la iglesia es una labranza. La iglesia es una tierra cultivada, la labranza de Dios. Y fue lo que, de los dos versículos que leímos al principio, en 1 Corintios 3:9. Entonces, la iglesia debe ser cultivada, debe ser labrada. Y en la labranza, pues existen varias actividades que, pues los que tengan experiencia en ese campo sabrán mucho más que nosotros, pero entendemos por lo pronto que hay que limpiar el terreno, que hay que preparar el terreno, que hay que sembrar la semilla, que hay que regar, que hay que abonar, que hay que podar. Hay una serie de actividades que implica que este huerto encantador crezca y fructifique, ¿verdad? Y que dé fruto al 100%. Pero esto puede suceder, toda esta actividad y todo este movimiento o todo este mover más bien es en las casas, ¿verdad? La manera en que voy a ser podado, la manera en que voy a ser labrado, la manera en que voy a ser regado, ¿verdad? Esto sucede siempre en los grupos muy, muy pequeños, ¿ah? Pero en un huerto todos los frutos van creciendo iguales, todos fueron sembrados al mismo tiempo. Puede ser que en una reunión hay hermanos y hermanas que estén aquí por pues unos cuantos años más que otros, pero eso no significa que sean más grandes, ¿verdad? ¿Existe alguna relación con quien me cuida, con quien me pastorea, verdad? ¿Existe alguna dependencia? Pero al final, en una reunión, todos funcionamos de igual forma. Todos llegamos a tener una misma porción. Entonces, en cuanto al principio que sigue recordándonos el hermano una y otra vez, está el hecho de que nuestro énfasis y el mayor beneficio se llega a obtener en las reuniones pequeñas. Entonces, es importante que nos demos cuenta que no podemos depender de una figura prominente. El día que dependamos de una figura prominente y esta figura prominente llega a faltar, entiéndase que fallece, se acabó la iglesia. Ya no hay para dónde más, ¿verdad? Porque estamos dependiendo de esta figura prominente. Mientras que si todos somos personas anónimas, que todos somos iguales, hay un grupo de hermanos colaboradores y ancianos y uno fallece, pues simplemente otro es llamado y sigue el asunto. Miren, en el caso de Judas, pues sí faltó Judas y falleció y demás, pero luego hubo una manera de que otro de los discípulos cercanos fue llamado. Entonces, este es un asunto importante. Si este grupo pequeño o grupo grande depende de mí o de alguien, necesitamos tener mucha comunión y mucha luz y que el Señor nos alumbre, que no debemos depender de una persona. Un gigante espiritual tiende a quedarse solo, ¿verdad? Tiende a quedarse solo, ¿verdad? Porque al final está usurpando el lugar de la cabeza, el lugar del Señor. Y entonces, tanto si estamos por alguna razón enfatizados en las actividades grandes, no debemos enfocarnos ni depender de una persona, pero tampoco en las reuniones pequeñas tener ese mismo principio. No.
Todos tenemos una porción. Es decir, llega un hermano que toma la responsabilidad o usted toma la responsabilidad en su casa y todos vamos creciendo y eventualmente si tiene dos familias y alguien más se junta, esto va a provocar que exista otra reunión de hogar. ¿Verdad? Que exista otra reunión de hogar, porque estamos siendo cultivados, podados y estamos siendo regados todos juntos y esto se va a ir extendiendo. Esa es la senda y el ciclo de la vida. La vida no se detiene, la vida crece, la vida se multiplica. Entonces necesitamos nosotros entender que somos facilitadores y el crecimiento quien lo da es Dios. Así que debemos aprender a ser no prominentes, ¿verdad? Si nos ven a todos, todos somos iguales, todos decimos lo mismo, todos pensamos lo mismo. Y no es un asunto de que sea fingido. Esta unanimidad la trae la comunión. La comunión es que cuando dos o tres nos reunimos, ahí está Dios. Y el Cristo que tiene un hermano lo trae y lo pone enfrente. El Cristo que tiene otro hermano lo pone y lo toma enfrente. Y así lo estamos disfrutando. Tenemos comunión. La comunión no es discutir cosas, no es coordinar cosas. La comunión es compartir e impartir y distribuir al Cristo que tenemos, el Cristo que está fluyendo desde nuestro interior. Todavía estamos hablando del contenido de nuestras reuniones, pero este principio es bastante importante y es algo que debemos considerar muy, muy seriamente, ¿verdad? Para que no nos desviemos, para que no nos equivoquemos. El asistir a las reuniones de hogar, dice aquí el hermano, es como comer una comida casera. Si nosotros viviéramos de banquete en banquete, de restaurante en restaurante, les digo la verdad, nos enfermaríamos muy pronto, ¿verdad? Porque por más que sea una comida refinada en un restaurante o en un banquete, no es lo mismo que una comida casera que tiende a ser más balanceada, ¿verdad? O que solo comiéramos postres, ¿verdad? Entonces, cuanto al contenido de nuestras reuniones, todos sabemos hacer comida casera, por más sencilla que sea, ¿verdad? Aquí en Guatemala un desayuno típico es huevos estrellados con frijoles o frijoles, como dicen allá ustedes. Esto casi cualquiera lo podría hacer, ¿verdad? Es una comida casera. Entonces, en nuestras reuniones debemos considerar que el contenido debe ser algo que es auténtico y eso de autenticidad significa que no es fingido, que ha sido digerido previamente. En la reunión anterior, con respecto al contenido de las reuniones, se expuso que el contenido básicamente es Cristo, sí, ¿verdad? Pero no un Cristo doctrinal nada más. El contenido debe ser algo, o sea, debe ser Cristo, que sí, que es Cristo, pero un Cristo que está digerido dentro de nosotros. O sea, comí algo en la mañana. Entonces, ¿qué fue eso que comí en la mañana? El maná, ¿verdad? ¿Qué fue ese maná? Pues estuve leyendo la escritura, estuve orando, tuve mi avivamiento matutino, canté, adoré al Señor y eso lo estuve repitiendo todo el día. Llegó la noche y esto que experimenté y que estuve disfrutando y rumiando todo el día es lo que traigo a la reunión. Eso es algo auténtico, pero nosotros a estas alturas, muchos hemos desarrollado pues una perspicacia, una inteligencia tal que nosotros podemos llegar a la reunión y mientras otros están compartiendo, estamos leyendo y ahí estamos preparando y decimos algo. Entonces, en una reunión de hogar donde el objetivo es que haya edificación, que haya regar, no es responder a la palabra que estamos recibiendo como lo hacemos en una reunión como esta, sino que debe ser algo que hemos comido, digerido, asimilado, y eso damos. Esto definitivamente, aunque sea muy sencillo y aunque sea muy corto, esto lleva el impacto necesario para tocar a alguien más, para causar una reacción en el que está escuchando. Y si todos hiciéramos esto sería un avivamiento impresionante, pero mucho de lo que hablamos es solo lo que viene de acá para acá, de la mente para acá. Necesitamos laborar en el Señor durante todo el día, todos los días.
Y ese Cristo que está circulando en usted desde su espíritu, a su mente, a su boca, circula y circula, ¿verdad? No es un agua estancada que no tiene movimiento, sino que usted lo está recordando, lo está hablando, lo está pensando, lo está considerando, está haciendo su trabajo. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero recuerda un poquito, lo apunta en un papelito y lo pone en su escritorio. De alguna manera, ese es un Cristo que está siendo, que usted y yo lo estamos experimentando, ¿verdad? Que lo estamos saboreando, que lo estamos rumiando. Así que esta es la comida que se debe dar. Y de verdad debemos desechar el temor. Por un lado, nosotros de soltar y decir, es que tengo un poco de pena que estos hermanos se reúnan solos. ¿Y qué van a decir, padre? ¿Verdad? Y tenemos ese temor que es infundado de veras, porque realmente la iglesia es una entidad espiritual que Dios es el que la pastorea y la cuida. Y nosotros hemos acostumbrado, por causa de nuestra idea de las reuniones grandes, que es mejor que todos escuchen y que yo hable. Eso es terrible. Eso es terrible. En una reunión pequeña, en una reunión de hogar, todos deben hablar, pero estaba hablando de esta comida casera. La comida casera es sencilla, pero la comida casera es tan rica, tan saludable, ¿verdad? Tan nutritiva, que nosotros preferimos. Cuando, en el caso mío, hace algunos años, trabajaba pues viajando, ¿verdad? Iba a lugares lejanos donde tenía que ver con la construcción. Entonces, de repente ahí se come mal cuando uno viaja y de repente encontraba un lugar donde sentía, ay, Dios, se siente como la comida de mi mamá, como la comida, qué rico, esto es. Entonces, en una reunión pequeña, esa es la expectativa que debemos llenar, que haya esa comida casera, pero esa comida casera toma un tiempo para hacerla, 40 minutos, media hora, dependiendo de lo que sea, una hora puede ser, ¿verdad? Pero hubo esa preparación. Esto es lo que causa ese impacto en los que escuchan, ¿verdad? Puede hacer y alumbra. ¿Por qué? Porque lo preparó. Nosotros que vamos a dar un mensaje, pues oramos, nos preparamos, pero a veces estas reuniones pequeñas, ahí vamos a leer y ahí compartimos. Eso es como que usted agarra una de esas sopas instantáneas y solo le echa agua caliente y eso se come, ¿verdad? Eso no tiene, o sea, solo que se esté muriendo del hambre lo va a sentir bien, ¿verdad? Pero, o que solo está dando postrecitos, ¿verdad? Usted llega, invitó a alguien a almorzar o a cenar y solo da un panito con algo y ¿qué pasa? La gente se queda con hambre. Entonces, no podemos hacer eso, ¿verdad? El contenido de la reunión es Cristo, pero este Cristo que circuló en usted todo el día, que estuvo y viniendo de su interior y empezó a fluir y fluir, ese Cristo, cuando usted lo habla, impacta a las personas y especialmente esta palabra me ha venido pues repitiendo mucho, ¿verdad? No se van, retener, por un lado ganar nuevos, pero estos que se queden, que sean fruto, que permanezca. Un joven, un joven o un hermano lo invita y le da comidita rica, ese no va a faltar, ¿verdad? Va a estar ahí. El hermano invitó a cenar, sí, es que allá donde el hermano sí dan buena comida, ¿eh? Entonces, por decir un ejemplo, entonces, esta comida casera es la que debemos preparar. Esta comida casera significa la comida que usted está preparando, no se la están dando, no la está comprando, ¿verdad? Sino que usted la está disfrutando durante todo el día. Ese Cristo que usted disfrutó no debe preocuparse, es que yo tengo que decir cosas muy elevadas, cosas muy misteriosas, ¿verdad? No, o sea, de verdad, lo que nosotros hemos comido y bebido durante el día, esto es lo que a nosotros nos nutre, lo que a nosotros nos mantiene y lo hace con las demás personas. Nos falta un poco de disciplina, ¿verdad? Porque somos personas que un día nos avivamos, otro día no, este día sí, este día tampoco. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, es importante que consideremos este asunto. Otro, en cuanto al contenido, el contenido de las reuniones.
necesitamos elevar y fortalecer el contenido de las reuniones. Entonces estamos hablando ahorita de estar tocando al Señor constantemente durante todo el día, preparar algo, especialmente el día de esa reunión. Pero no lo voy a preparar media hora antes de la reunión, sino vengo todo el día preparando esta comida que voy a dar. Y no es que vaya a dar un mensaje, simplemente estoy preparando mi porción. Porque en esta reunión todos van a compartir, todos van a platicar, todos tienen que dar. Pero importante es que necesitamos recuperar o recobrar el asunto de leer la Biblia y de ser nutrido por la Biblia. En las iglesias y en el Recobro del Señor tenemos un ministerio muy maravilloso, que es lo que habló el hermano Ni, habló el hermano Lee mientras estuvieron con nosotros. Entonces, el ministerio de verdad abre la Biblia, pero debemos leer la Biblia. Nosotros no solo podemos estar siendo sostenidos por leer los libros. En este mensaje, al final, pues por causa del tiempo vamos un poco rápido, pero el hermano anima a leer la Biblia junto con los estudios vida. A todos nos gustan los estudios vida, son maravillosos, pero los estudios vida deben leerse junto con la Biblia. Ya a veces todavía se escucha de repente la expresión el hermano Lee dijo, ¿verdad? Ay. Entonces, y es cierto, pues lo dijo, ¿verdad? Pero es una expresión que en realidad debería ser su expresión, ¿verdad? Digamos, usted aprende de los hermanos lo que dicen, pero lo estudia, lo asimila y luego llega a ser suyo, ¿verdad? Como el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Para que sus hijos digan el Dios de mi papá, ¿verdad? El Dios del hermano fulano, el Dios de mi mamá. Nosotros no podemos estar aferrados al Dios de Abraham. Tiene que llegar a ser su Dios, ¿verdad? Tiene que llegar a ser mi Dios. Entonces, una de las cosas en las que hay que elaborar es en el tema de leer la Biblia. ¿Ah? De verdad, pueda que haya una falta de este hábito vital, que es leer la escritura, considerar la escritura, llegar y la lee usted, ya terminé de leer el Antiguo Testamento, pues siga con el Nuevo, ya terminé el Nuevo, pues empiezo otra vez con el Antiguo. Pues si voy a terminar otra vez, ¿sí qué hago? Pues siga con el Nuevo. ¿Cuándo va a terminar de leer la Biblia? Nunca. Nunca debe terminar de leer la Biblia. Si la Biblia se acaba, pues empieza otra vez. Seguramente usted va a empezar a conocer a Dios en la Escritura. ¿Cuándo puede usted decir que ya leyó la Biblia? Cuando usted empieza a relacionar, lo que dice aquí en este libro también está en este otro libro. Y está relacionado con el Nuevo Testamento, pero muchos de nosotros no tenemos idea, ¿verdad? No, tenemos, por ejemplo, la idea de que cuando Abraham salió de Ur, salió él y su familia, pues salió el papá con Abraham y luego con Lot, ¿verdad? Pero detalles como esos tan simples nosotros no nos pasamos por alto. Y ¿cómo podemos conocer a Dios? Claro, en oración conocemos a Dios, ¿verdad? Cuando estamos escuchando a los hermanos conocemos a Dios, pero mucho más cuando entramos en la Escritura, de una manera consciente, de una manera consecuente, de una manera ordenada. Vamos a leer tal cosa, tal día, y seguir y nunca terminar. Es como hablar de invocar al Señor. Nosotros no nos graduamos de invocar al Señor, ¿verdad? Eso es algo que se hace toda la vida. Si invocar es respirar al Señor. Entonces, no puede dejar de respirar, así que no dejemos de invocar al Señor. Entonces, volviendo a este asunto, una forma muy importante de reforzar esto es que leamos la Biblia, que usted lea la Biblia. No se trata de que llegue usted a la reunión de hogar y diga, bueno, los voy a poner a leer la Biblia a todos. No. Es que esto es algo que empieza por cada uno de nosotros, especialmente los que estamos escuchando, los con su esposa, los esposos y pues las esposas con sus esposos. Pueden tener algún compromiso de este tipo, ¿verdad? Este es un compromiso maravilloso y la verdad no debe ser algo que nos moleste, porque decimos que amamos a Dios y no queremos leer la Biblia. Mire cómo somos nosotros. Para ponernos a madrugar, qué difícil. Hermano, nos vamos a juntar a las 4 de la mañana. ¡Wow! A las 4 de la mañana. Eso es terrible, hermano. El frío y esto y lo otro. Pero nosotros nos desvelamos así de fácil. Decir que un adulto promedio se acueste antes de las 10 de la noche, eso no pasa.
Ahora con los teléfonos y todas las cosas que tenemos, perdemos el tiempo y nos ponemos a ver videitos cortitos y cuando sentimos, ay Dios, se pasó una hora y simplemente la pasé así haciendo nada. Entonces, comparemos cómo somos nosotros. Nos cuesta mucho darle ese tiempo a Dios que se lo merece y que al final del día el beneficio es para nosotros. La ayuda es para nosotros. Tomar al Señor a mí me beneficia. Claro que el Señor va a obtener su cuerpo y obtener esto y lo otro, pero cualquiera puede testificar, hermano, desde que hago mi movimiento matutino paso mejor el día. Y lo siguió haciendo. No, lo hacía la semana pasada. Mira, eso somos nosotros. Pero en el asunto, en aras de mejorar el contenido de nuestras reuniones, necesitamos laborar en nosotros mismos. No se trata de, mire, preparemos un currículo, ¿verdad? Vamos a seleccionar estos libros, vamos a seleccionar este material y así mejoramos el contenido de la iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo, escoger un himno apropiado, y manejar el horario, empezar puntual, 7 minutos para orar, 17 minutos para... Eso no, ahí no estamos mejorando el contenido. Este asunto de mejorar el contenido es labrar y elaborar en nosotros. De lo que usted esté lleno, de lo que usted esté llena, eso va a ser el contenido de la reunión. Entonces, la manera de mejorar y garantizar el contenido de una reunión es laborar en estos hábitos. Y en esta parte de este hablar, pues se refiere, por un lado, al hecho de leer la Biblia. El hermano aquí recomienda por lo menos 20 minutos cada día. Por lo menos 20 minutos cada día. Cuando empiece va a ser difícil. Va a empezar a leer los versículos y voy al reloj. Solo han pasado 2 minutos, padre. ¿Verdad? Entonces puede que tenga ese tipo de comienzos, pero hágalo. Entonces, para que mejore el contenido, para garantizar el contenido de la reunión, todos nosotros como creyentes debemos llevar una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? Que primero que tengamos un tiempo de lectura de la Biblia y luego que nuestra lectura de la Biblia sea viviente, que edifiquemos una vida de oración. ¿Oramos todos los días o solo los martes? ¿Por qué oramos los martes? Yo creo que en toda Latinoamérica es martes, ¿eh? Y es una costumbre de no sé dónde, ¿eh? Pero solo ese día es que oramos. Luego, la comunión con Dios, ¿verdad? La comunión con Dios es importante y estoy hablando de algo, de un tiempo personal con el Señor. Y muy importante es andar por el Espíritu y vivir a Cristo. Andar por el Espíritu. De verdad, necesitamos recordar todo el tiempo que la iglesia es una entidad espiritual. Y es la entidad donde Cristo y Dios es la cabeza y son los dueños. No es que nuestras capacidades no sean útiles al Señor, sí lo son, pero deben pasar por la cruz. Por eso habla aquí, andar por el Espíritu y vivir a Cristo. Filtrar todo nuestro ímpetu. Nos gusta organizar, nos gusta ordenar, nos gusta planificar y somos muy buenos en este asunto, ¿verdad? Pero en un ratito nos perdimos, ya no hay el disfrute del Señor. ¿Cómo puede saber usted cuando está viviendo por sí mismo? Cuando se canse, cuando se enferme. Ahí tiene que volver a empezar. Perdió el disfrute, ya es cansado, ir a planificar, ir a hacer esto, ir a hacer tantas publicaciones. Oh, Padre, ya no queremos, quisiera descansar un poco, Padre Santo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Cómo mejoramos el contenido? ¿Cómo garantizamos el contenido de las reuniones? Leyendo la Biblia, orando constantemente, teniendo comunión con el Señor y andando por el Espíritu. Andar por el Espíritu es detenerse. Andar por el Espíritu es hacer una pausa. No ser impetuosos, no ser impulsivos. La mayoría de nosotros vivimos por inercia, ¿verdad? Respondemos violencia con violencia, respondemos grito con grito. O sea, eso somos nosotros. Pero vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu es detenernos. Cada situación, somos como Adán en el momento que Dios le preguntó, ¿y por qué comieron de eso? Y él respondió, la mujer que me diste, ¿verdad? Entonces, impulsivos. Ahí le echó la culpa a Dios. Miren, Nehemías
lo vio deprimido el rey y le pregunta, ¿qué pasó? Y dice ahí, oró y habló al rey. Se detuvo. Y ese pequeño detenerse de un instante fue parte del recobro del Señor que causó la reconstrucción de Jerusalén, de los muros, del templo, de que la gente regresara. Y luego vino este Esdras y luego la labor se completó. Pero ¿cómo fue? Con la palabra, educando, recibiendo la nutrición de la palabra. La gente dio en lo financiero, renunció a la gente que traía, que no era del pueblo de Israel, etcétera. Pero eso es andar por el Espíritu, detenerse un momento, escuchar al Señor, preguntarle todo. De esta manera, el contenido de nuestras reuniones es garantizado. Si algo tenemos que aprender es esto, leer la Biblia, animarnos, tener compañeros que nos ayuden a leer la Biblia. Leer la Biblia, y el hermano recomienda aquí junto con los estudios vida. Y de veras, este asunto de los estudios vida, de veras no debemos menospreciarlo. Hay muchos libros muy interesantes y muy pertinentes, pero recordemos que hay hay algo que es central: la economía de Dios. La economía de Dios es Dios que se quiere impartir a la gente, Dios que se quiere dar a la gente. Entonces, eso es algo que es importante. ¿Por qué razón? Porque si Dios se da a la gente pues que está recibiendo del Señor va a ser conformada, va a ser transformada, ¿verdad? Van a funcionar en el cuerpo. Y luego eventualmente todas las demás revelaciones, que al final del día son simplemente ramas y hojas, van a ser aclaradas, pero va a haber un cimiento. Va a haber una constitución, algo que mantenga a los hermanos, algo que los logre retener. Y esto es la Biblia y los estudios vida. Entonces, esa es de ahí podemos obtener esa vida maravillosa que está oculta en la palabra, que está escondida ahí, ¿verdad? Juntas las dos cosas. No podemos agarrar solo el estudio de vida. No, lea la Biblia. ¿Va a leer el estudio de vida de qué libro? Tal libro, de Lucas. Bueno, léase Lucas, lea las notas y luego entre a los mensajes. Y cuando entrando en el mensaje, regrese. Ay, ve, ya entendí esto. Regresa. Pero a veces nosotros solo nos vamos al estudio de vida y sin leer la Biblia, ¿verdad? Esto no es muy conveniente. Entonces, pues ya platicamos de varias cosas con relación al contenido que está relacionado con nosotros. El contenido no es qué lecciones vamos a ver, qué material vamos a ver. Miren cuántos mensajes para creyentes nuevos hay en la página de LSM, ¿verdad? Hay un montón, luego hay otros pero ¿cuáles escogemos, verdad? Entonces estamos viendo aquí que es muy importante que veamos que necesitamos echar cimiento. Esto es algo en lo que vamos a empezar a elaborar, y lo que se necesita es el cimiento, no métodos, no formas, no todas las hojas y ramas de las que este ministerio pues también está lleno, que son importantes, que vale la pena conocer al Señor en ellas, pero es muy importante tener cimiento sólido para que los hermanos y las hermanas sean fuertes. Entonces ya en algún ratito, ¿cómo se llama? Dije usted, ay, se me olvidó llamar al hermano para que venga a la reunión, y pum, ya solito tocó la puerta, ya solito viene, porque ya hubo cimiento ahí dentro. Queda ese cimiento, la Biblia, queda ese cimiento, los estudios vida. Entonces es importante, porque si no hacemos esta labor, y esta labor debe ser en las casas y edificar estas reuniones en las casas, la iglesia no va a tener un futuro. ¿Por qué razón? Porque todavía muy subconscientemente estamos dependiendo de las reuniones grandes. Muy subconscientemente dependemos de grandes oradores. Y siguiendo reforzando este asunto, las comidas caseras, estas comidas caseras, esto que usted preparó, en lo que usted laboró durante todo el día, debe ser algo que no debe salir de nuestra mente. ¿Qué llevo hoy? No voy a llevar algo de que leí en ese ratito. Ahí están, son 10 hermanos en lo que comparten ellos. Yo termino de leer y ya comparto algo. No podemos seguir de esta manera. No debemos seguir de esta manera. Entonces, si todos practicamos esto, el contenido de las reuniones va a ser rico,
va a ser abundante, pero no depende de una doctrina ni de una enseñanza, sino del vivir y la apertura de cada uno de nosotros. Y la apertura es querer ceder ante Dios, digamos, decidir apartar el tiempo, decidir detenernos con nuestras labores diarias. Ya no voy a invertir tanto tiempo en tal cosa, sino que voy a apartar el tiempo para orar, tener una cita con Dios. Oro de tal a tal hora, leo de tal a tal hora, escucho de tal a tal hora, ¿verdad? El martes me toca escuchar un mensaje y lo escucho durante el tráfico. El miércoles nos toca el libro y pues en el tráfico podemos aprovechar y hay audiolibros, está la radio, ¿verdad? Entonces es algo de lo cual nosotros debemos tomar ventaja, debemos aprovechar este asunto de este tema de la radio. Ya tratando de ir aterrizando ya la conclusión de esto, el hermano toma en los últimos puntos, por ejemplo, me llamó la atención donde él muestra y dice que hay una necesidad de sacar las reuniones de hogar de la esfera de lo común, ¿verdad? Lo común es, digamos, lo que hacemos a nivel mental, a nivel psicológico, todo lo que es especialmente el esparcimiento y las cosas del entretenimiento. Esto es muy importante que lo veamos, ¿verdad? Porque ciertamente el pastoreo de los santos, pues debe ser en las tres partes, ¿verdad? En el alma, en el cuerpo, pero especialmente en el espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que perseguimos con el pastoreo en el cuerpo y en el alma? Que los santitos y santitas se lleguen a abrir. Pero una vez que ya está abierto y que está abierta, ya no le siga, ¿verdad? Porque ya está abierto, ya le gustó el ministerio, ya le gustó las reuniones y lo seguimos dando entretenimiento, le seguimos dando diversión, le seguimos dando cosas meramente externas que pues en un principio pues aplicaban, pero llega un punto donde nosotros debemos considerar qué es lo mejor, ¿verdad? Entonces todas estas cosas ya pasan a un segundo plano y puede que demos el mensaje equivocado. Por un lado, el hermano también pues recomienda cosas como ser puntuales en las reuniones, orar, leer y estos asuntos, pero debemos cuidarnos de no establecer una plantilla y un formato y mandar un formulario por WhatsApp para que todos sigan el programa, porque en realidad son cosas que deben ser ingredientes de nuestra reunión, pero el orden y la manera y qué cosa vamos a hacer y orar y decir es algo que debemos aprender a dejarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque decimos mucho que somos guiados por el Espíritu Santo, pero nos gusta tener control, ¿verdad? Y esto es algo que debemos aprender a soltar. Nos da un pavor, ¿verdad? Dejar esto suelto, tenemos miedo de que alguien diga algo incorrecto, una herejía o no sé qué cosa, pero si hermanos y hermanas estamos en comunión, estamos orando, el Señor tiene el control de la reunión. Y si todos los hermanos y hermanas nos ayudamos a ejercitar nuestro espíritu, el espíritu de cada uno va a estar sujeto a cada uno. Y vamos a poder discernir qué es realmente lo que quiere Dios hacer cada una de estas noches. Algo que es importante también en esto es que en estas reuniones, por supuesto, debe haber el entrar en la palabra del Señor o en los estudios vida, como vayamos teniendo comunión, pero debemos considerar esto. Nuestra aportación debe ser una explicación concisa, pero especialmente corta. Tenemos la idea de que si aquí están los hermanos que reciban 45 minutos como hoy, ¿verdad? 45 minutos a una hora de este hablar. Pues hoy es un taller, esto es diferente, ¿verdad? Esto es diferente, pero en una reunión de hogar no vamos a explicar algo por 40 minutos y tocar 25 tópicos, ¿no? Sino vamos a explicar muy despacio una cosa, dos cosas, tres cosas, porque de esta manera todos vamos a entender. Puede ser que algunos entiendan bien rápido y de ver se sientan desafiados a querer aprender y recibir un poco más, pero hay otros u otras que van a ir más despacio. Tenemos que ir con todos al mismo ritmo. ¿Por qué debe ser corto y conciso? Porque especialmente en la reunión todos deben hablar.
Todos deben ser ejercitados en esto. Debemos alentar a los jóvenes especialmente a hablar. Y esto es importante porque también hay otra tendencia entre nosotros, los mayores. Los mayores llegamos y tenemos la idea de que como ya hemos leído esto y lo conocemos, es mejor que nos escuchen a nosotros y nos apropiamos del tiempo. No debemos hacerlo de esta manera, sino distribuir el tiempo entre todos los que estamos ahí, pero darle prioridad especialmente a los más jóvenes. ¿Por qué razón? Porque necesitamos abrir los ojos que la siguiente generación es quien va a sostener la iglesia en unos pocos años. De veras, nosotros estamos pues de verdad ya con un pie afuera, ¿verdad? Estamos más allá que acá. Y de veras necesitamos darle el espacio a los jóvenes para que aprendan, para que practiquen, para que se desarrollen, especialmente entendiendo, recibiendo la palabra y entendiendo la luz. Esto es como cuando los que tenemos hijos o que tienen nietos, ¿verdad? Que es un gozo para nosotros que un nene o una nena canten, ¿verdad? Y cantan algo, una canción y nos bailan y nosotros nos llenamos de gozo. Pues así debemos estar en cada reunión esperando que los nuevos y que los jóvenes hablen. Y van a decir sus primeras palabras y tal vez se van a equivocar un poco, pero es fiesta para nosotros. Dijo su primera palabra, hizo su primera oración, ¿verdad? Ya empezó a decir amén. Es algo que debemos nosotros nunca perder de vista. Entonces, para que pueda participar alguien, podemos compartir un punto con 2, 3 versículos, un versículo, un par de notas, una nota. Esto lo puede asimilar a un nuevo. Esto lo puede asimilar a alguien que sea mayor o alguien que sea joven, porque de veras estamos muy llenos de cosas, pero es muy importante considerar esta especial manera. Y esta es la conclusión de este mensaje, el enfoque especialmente a la siguiente generación. La siguiente generación está relacionada con los más jóvenes, los que son salvos a partir de los 13, 14 años en adelante y también los nuevos. Entonces, no es mejor que me escuchen, sino está bien que me escuchen un poquito, pero que también hablen, que también compartan, que pregunten. No hay pregunta mala. En estas reuniones de hogar debemos laborar en la atmósfera, en una atmósfera donde nadie se burle. No se rían, ¿verdad? Por más absurda que sea la pregunta, y le decimos, pregunten lo que sea, no hay ningún problema. Yo también estoy aprendiendo. ¿Verdad? Todos estamos aprendiendo acá, pero no estamos llevando la reunión grande, un gran mensaje de 30 minutos, 40 minutos. No podemos hacer esto. Tenemos 10 personas, tenemos una hora, hora y media, pues hay que distribuir el tiempo ahí, ¿verdad? Preguntar, ¿qué sienten que hagamos, verdad? Con los que tienen más comunión. ¿Tienen un versículo? ¿Trajeron algo? Entonces, esto es importante. Recuerden que la reunión esta se trae. Entonces, amén, hermanos y hermanas, por el contenido de las reuniones. Está relacionado con nosotros, no está relacionado con un pensum, con un currículo. Tenemos un ministerio tan extenso que tenemos la tentación, este es el contenido de las reuniones. No, el contenido de las reuniones es lo que traigamos nosotros, lo que vayamos en la mañanita a recoger y con lo que estemos rumiando durante todo el día. Con esto se relaciona el contenido de las reuniones. Amén.